Vicente Almeida era un hombre acostumbrado al poder y al silencio. Su nombre abría puertas en cualquier rincón de México, y su fortuna, forjada en acero y cemento, lo mantenía lejos del resto del mundo. Vivía en una mansión moderna, rodeada de mármol blanco y vidrios que reflejaban su soledad. Desde afuera todo parecía perfecto, pero adentro había un vacío que el dinero no llenaba. Ni los autos, ni las fiestas, ni los contratos podían devolverle la paz que había perdido. Desde que su esposa murió en el parto, Vicente dejó de mirar al cielo. Culpa, miedo y desconfianza se habían vuelto sus únicas compañías. Cada rincón de la casa le recordaba lo que ya no tenía: amor y fe en los demás. Su hijo, Pedrito, apenas de 1 año, era su único lazo con algo puro, pero ni siquiera sabía cómo cargarlo sin temblar o sin sentirse torpe. Era un experto en negocios, pero un aprendiz en lo más importante: ser padre. Las empleadas entraban y salían como sombras en su mansión. Una le robó joyas, otra vendió secretos, otra quiso fama a costa de su tragedia. Así fue como Vicente perdió la fe en todos. Creía que cada sonrisa escondía una trampa, cada mirada una mentira. Por eso, cuando llegó una nueva empleada, su corazón se cerró por completo. No quería volver a creer, mucho menos volver a sufrir. Camila Santos apareció un lunes por la mañana con un vestido sencillo. Su cabello recogido dejaba ver un rostro sereno, casi angelical. «Buenos días, señor Vicente», dijo con voz suave y sincera. El hombre apenas levantó la mirada del celular y asintió con frialdad. No le importaba su sonrisa ni sus modales. Quería distancia. Para él, la amabilidad era el disfraz favorito de la traición. «Empieza por la cocina, después la sala», le ordenó sin emoción. «No entres a mi oficina y no toques al niño sin permiso. ¿Entendido?» Camila asintió sin perder la calma, bajando los ojos en respeto. No respondió con miedo, sino con algo que Vicente no supo interpretar. Tal vez era resignación o quizá paciencia, la que solo tienen los corazones buenos. Mientras ella limpiaba, él sentía que algo distinto respiraba en esa casa. Esa noche, mientras revisaba documentos, Vicente escuchó algo que lo desconcertó. Una risa pequeña, una carcajada que hacía meses no sonaba en esas paredes. Dejó el bolígrafo, se levantó y caminó hasta la puerta de la oficina. Ahí, en la sala, vio a su hijo riendo mientras Camila cantaba y barría el suelo. El eco de esa risa lo atravesó como un rayo, dulce, inocente, olvidado. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de su casa se rompió con ternura. Al día siguiente, la rutina comenzó como siempre, silenciosa, medida, sin confianza. Vicente desayunó en su mesa larga de mármol, mientras Camila servía sin levantar la vista. El tintinear de la porcelana era el único sonido entre ambos. Él observaba cada movimiento con atención, buscando un error, una mentira. Pero lo único que encontraba era cuidado en cada gesto, respeto en cada palabra. Y aún así, su mente seguía diciéndole: tarde o temprano te traicionará. Camila no parecía notar la tensión que flotaba en el aire. Cumplía cada tarea con una precisión casi maternal. Secaba los muebles con calma, tarareaba canciones de cuna y sonreía al bebé. Pedro, en su pequeño corral de madera, seguía con los ojos cada paso de ella. Le aplaudía cuando terminaba, como si entendiera su esfuerzo. Vicente, desde su oficina, miraba de reojo y fruncía el ceño sin saber por qué. Durante la comida, algo cambió sin que él lo notara. Camila sirvió la sopa y, por error, un poco se derramó sobre la mesa. Esperó una reacción dura, pero Vicente solo suspiró y continuó leyendo el periódico. Ella se disculpó con voz suave, bajando la cabeza. Él la observó por un instante y algo dentro de su pecho se movió, incómodo. No sabía si era culpa o el principio de algo que no quería sentir. Confianza. Aquella tarde, mientras revisaba contratos, escuchó un sonido familiar. Eran risas otra vez, pero más fuertes, más libres. Vicente se levantó con impaciencia y caminó hasta el pasillo principal. Desde la puerta entreabierta, vio a Camila cargando al niño, girando en círculos. La luz del sol entraba por los ventanales, iluminando la escena con calidez.
Por un momento, todo parecía un recuerdo perdido de otra vida. Esa visión lo descolocó. Cerró la puerta con fuerza y volvió a su escritorio. Se reprochó haber sentido ternura por una desconocida. Solo está actuando, como todas, se dijo, tratando de convencerse. Abrió su computadora y escribió un correo a una empresa de seguridad. El asunto era claro y directo: instalación de cámaras ocultas. Quería saber la verdad, aunque eso significara perder lo poco que quedaba de paz. Esa noche, mientras Pedro dormía, Vicente repasó su plan con frialdad. No permitiría que nadie jugara con su hijo, ni con su memoria. Las cámaras estarían en cada rincón, invisibles, vigilantes. El silencio de la mansión le devolvió su eco, como si lo juzgara. En el fondo, sabía que espiar a una inocente lo hacía igual de miserable, pero su miedo era más fuerte que su conciencia, y decidió seguir adelante. Las cámaras fueron instaladas al amanecer del viernes siguiente. Vicente observaba cada cable, cada lente escondido detrás de los cuadros y lámparas. No confiaba en nadie, ni siquiera en su propio juicio. Mientras el técnico se despedía, él revisó personalmente que todo funcionara. En su celular, una aplicación le mostraba cada rincón de la mansión en tiempo real. Ese día, la confianza se reemplazó por vigilancia y sospecha. Camila no tenía idea de que la estaban grabando. Seguía su rutina con la misma calma y dulzura de siempre. Le hablaba al pequeño Pedro como si fuera suyo, con ternura infinita. Le enseñaba a decir palabras, a mover las manitas, a reconocer colores. A veces lo hacía reír tanto que el sonido llegaba hasta el despacho de Vicente. Él, detrás de la pantalla, no sabía si sonreír o llorar. Durante los primeros días, nada extraño ocurrió. Vicente pasaba horas mirando el teléfono, analizando cada gesto. Camila limpiaba, cocinaba, cuidaba del niño y jamás tocaba algo ajeno. Su comportamiento era impecable, casi demasiado perfecto. Y esa perfección comenzó a inquietarlo más que cualquier error. ¿Qué es lo que oculta? Nadie es tan buena persona sin razón, pensaba. Una tarde, mientras ella limpiaba su oficina, algo inesperado sucedió. Camila tomó una vieja fotografía de la estantería. Era un retrato del padre de Vicente con su familia, en una Navidad de los 90. La joven la sostuvo entre sus manos, con una mirada nostálgica, y susurró algo que heló la sangre de Vicente cuando lo escuchó en la grabación. «Tienes los mismos ojos que él y el mismo corazón noble». Vicente pausó el video y se inclinó hacia la pantalla, incrédulo. Rebobinó varias veces, tratando de descifrar el tono de su voz. No era curiosidad, era afecto, era conocimiento. ¿Cómo podía saber algo del hombre que él tanto extrañaba? El corazón le latía con fuerza mientras observaba su rostro congelado en la imagen. Esa frase sencilla había abierto una herida que nunca terminó de cerrar. Esa noche no durmió. La idea de que una extraña hablara así de su padre lo perturbaba. Empezó a revisar todo: papeles, documentos, incluso el bolso de Camila, hasta que, escondido entre pañuelos y un pequeño perfume barato, lo encontró. Un medallón de plata, viejo, con grabados casi borrados por el tiempo. Al abrirlo, vio una fotografía que le hizo soltar un suspiro de espanto. Dentro del medallón había una imagen amarillenta por los años. Su padre, don Joaquín Almeida, sonreía abrazando a una mujer desconocida. Vicente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No entendía nada, pero una sospecha empezó a crecer en su mente. «¿Quién eres, Camila? ¿Por qué tienes esto?», murmuró entre dientes. La duda se volvió tormenta, y la tormenta, necesidad de respuestas. Durante el fin de semana, apenas probó bocado. Miraba las grabaciones una y otra vez, buscando un gesto, una señal. En cada cuadro, Camila parecía más misteriosa y, al mismo tiempo, más humana. Jugaba con el niño, lo cuidaba con ternura, le cantaba antes de dormir. Su voz llenaba la casa con una calidez que Vicente había olvidado, y eso lo confundía más que cualquier sospecha de robo o engaño. El lunes, decidió confrontarla, pero el destino se adelantó. Desde la cámara del cuarto del bebé, vio algo que lo detuvo. Camila sostenía a Pedro de las manitas, ayudándolo a mantenerse de pie.
«Vamos, campeón, tú puedes», decía con una sonrisa radiante. Soltó despacio sus dedos y el niño, tambaleando, dio 5 pasos hacia ella. Al caer en sus brazos, la joven lo abrazó llorando de felicidad. Vicente observaba desde su teléfono, con el corazón encogido. Su hijo acababa de dar sus primeros pasos y él no estaba ahí. La risa de Camila y los aplausos del pequeño llenaron el cuarto. Era un momento puro, tan perfecto que dolía. El millonario dejó el celular sobre el escritorio y se cubrió el rostro. Sintió que su orgullo se rompía junto con su desconfianza. Por primera vez, comprendió que el dinero no podía comprar eso. Ni los autos, ni los contratos, ni las propiedades le devolverían ese instante. Camila había estado presente cuando la vida volvía a nacer en su casa. Y él, escondido tras una pantalla, solo podía mirar desde la sombra. Las lágrimas le nublaron la vista mientras escuchaba a su hijo decir, «Mamá». Ese sonido lo atravesó como una espada de ternura y dolor. Esa noche decidió enfrentarla. Esperó a que Pedro durmiera y la llamó con voz firme. «Camila, ven al despacho». Ella apareció con las manos aún húmedas del baño del niño, confundida. El silencio entre ambos pesaba como un secreto que estaba a punto de explotar. Vicente la miró fijo, con el medallón sobre el escritorio. «Quiero que me digas la verdad. ¿Quién eres tú en realidad?» Camila se detuvo en seco al escuchar su tono. Notó el medallón sobre la mesa y el temblor en la voz de Vicente. «¿Por qué tienes esto?», preguntó él, con el rostro endurecido. «Lo encontré mientras limpiaba, señor», respondió bajando la mirada. «¿Y por qué hablaste de mi padre como si lo conocieras?», insistió, alzando la voz. El aire se volvió denso y la calma de la joven empezó a desmoronarse. Vicente dio un paso al frente y colocó el medallón frente a ella. «No mientas. Esta foto no se consigue en ningún lado. Mi padre murió hace años y solo la familia tenía copias. ¿Quién eres, Camila? ¿Qué buscas aquí?», repitió más dolido que enojado. Ella lo miró por primera vez a los ojos y en ellos había miedo, pero también valor. Respiró profundo, como quien está a punto de abrir una herida antigua. «Yo no vine a engañarlo, Vicente», dijo con voz trémula. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre. Aquello lo descolocó. Su tono no era de defensa, sino de sinceridad. «Entonces dime la verdad», respondió más suave, bajando el tono. Camila apretó las manos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. «Mi madre se llamaba Teresa Santos», susurró finalmente. El nombre resonó en la mente de Vicente como un eco lejano. Buscó entre sus recuerdos y algo despertó en su memoria. Una mujer bajita, callada, que trabajaba en su casa cuando era niño. La recordaba limpiando los pisos de mármol con una sonrisa cansada. «Ella trabajó aquí, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Camila asintió con los ojos humedecidos. «Sí, señor, por 5 años». Su voz temblaba al continuar. «Mi padre murió en un accidente y mi madre quedó sola con 3 hijos. El trabajo aquí fue lo único que nos salvó del hambre. Su papá, don Joaquín, fue el único que la trató con respeto y compasión. Le preguntaba si ya había comido, le pagaba más de lo acordado, y cada Navidad le llevaba una canasta de comida hasta nuestra casa». Vicente bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y emoción. Por un momento, el frío hombre de negocios desapareció. En su lugar, quedó un hijo recordando al padre que alguna vez admiró. Camila respiró hondo y se quitó el medallón del cuello, colocándolo frente a él. Esto se lo dio su padre antes de que la operaran del corazón. Le dijo que lo guardara para recordar que todavía existía gente buena en el mundo. Vicente tomó el medallón entre sus dedos temblorosos, lo abrió lentamente, observando la foto que ya había visto en secreto. Pero ahora, con las palabras de Camila, todo tenía sentido. El rostro de su padre junto a aquella mujer humilde no era un misterio, era gratitud, era una promesa cumplida que había cruzado generaciones. Las lágrimas comenzaron a nublarle los ojos sin que pudiera evitarlo. «Mi madre guardó este medallón hasta el último día de su vida», continuó Camila. «Me pidió que algún día devolviera la bondad que su padre tuvo con ella». Vicente la escuchaba en silencio, con el corazón hecho un nudo.
Recordaba las palabras de su propio padre. «Hijo, la verdadera riqueza está en ayudar». Y de pronto entendió que Camila no había llegado por casualidad. Era el eco de una deuda de amor que el destino había traído de vuelta. Camila se secó las lágrimas con la manga de su uniforme. Su voz apenas salía entre los sollozos contenidos. Él le pagó el hospital, le consiguió al mejor médico y le salvó la vida. Por eso mi madre le prometió que, si un día podía, cuidaría de su familia. Y cuando usted perdió a su esposa, sentí que esa promesa era mía también, que tenía que estar aquí, aunque usted no lo entendiera al principio. Vicente se dejó caer en la silla, abrumado por lo que escuchaba. Todo su castillo de sospechas se desmoronaba frente a una verdad pura. Recordó la desconfianza, las cámaras, los insultos silenciosos, las miradas duras. Había juzgado a una mujer que solo había venido a cumplir con 2 juramentos. La vergüenza le pesaba más que cualquier piedra en el pecho. Su voz, quebrada, apenas salió como un murmullo. «Perdóname, por favor». Camila negó suavemente con la cabeza, con una ternura que lo desarmó. «No tiene nada que perdonar, Vicente. Usted solo protegía a su hijo. Yo también lo haría si tuviera uno». Su sonrisa era triste pero sincera. El silencio llenó la habitación, como si el pasado se reconciliara con el presente. Por fin, los ojos de ambos hablaban el mismo idioma, el de la gratitud. Y entre ellos, por primera vez, no hubo barreras, solo comprensión. El reloj marcó la medianoche y la casa parecía respirar distinto. Vicente cerró el medallón y lo colocó sobre el escritorio con respeto. El brillo de la plata reflejaba el rostro cansado de ambos, pero en paz. Esa noche no se sintió solo, ni vigilante ni millonario. Se sintió hijo, padre y hombre de carne y culpa, pero también de esperanza. Había empezado a entender que no todas las personas vienen a lastimar. El amanecer encontró a Vicente despierto, con la mente dando vueltas. Las palabras de Camila se repetían como un eco suave en su cabeza. No podía dejar de pensar en su padre, en la nobleza que siempre lo caracterizó, en cómo, aun después de muerto, seguía uniendo vidas con su generosidad. Tomó una taza de café y miró por la ventana hacia el jardín vacío. Por primera vez en años, no vio soledad, vio propósito. Camila comenzó su jornada temprano, como todos los días. Acomodó los juguetes de Pedro y abrió las cortinas del cuarto. La luz dorada del sol bañó el rostro del niño, que despertó sonriente. «Buenos días, mi amor», dijo ella, besando su frente con ternura. Vicente observaba desde la puerta, en silencio, sin que ella lo notara, y al verlos juntos, algo en su corazón se ablandó definitivamente. Durante el desayuno, todo fue distinto. El ambiente, antes frío y tenso, se llenó de un aire más humano. Vicente le ofreció café a Camila, un gesto simple pero cargado de significado. Ella, sorprendida, lo aceptó con una tímida sonrisa. Por primera vez, se sentaron a la misma mesa, compartiendo el silencio. Un silencio que ya no era de sospecha, sino de respeto. Ese día, Vicente decidió buscar entre las cosas de su padre. Abrió un viejo cofre de madera guardado en su despacho. Allí, entre papeles amarillentos y fotos descoloridas, encontró algo inesperado. Una carta con su nombre escrita de puño y letra de don Joaquín. La abrió con manos temblorosas, temiendo lo que pudiera decir. El olor del papel antiguo lo envolvió con una nostalgia imposible de describir. «Si estás leyendo esto, hijo, es porque ya no estoy ahí contigo». Así comenzaba la carta, con esa calidez que siempre lo distinguió. Don Joaquín hablaba de la vida, de la honestidad y del valor de ayudar, pero una frase hizo que Vicente se quedara sin aliento al leerla. «Si algún día los hijos de Teresa necesitan algo, no dudes en ayudarlos. Es lo menos que podemos hacer por una mujer leal y de buen corazón». Vicente cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran sin contención. La carta era la confirmación de todo lo que Camila le había dicho. Era como si su padre hablara desde el más allá, guiándolo de nuevo al bien. Guardó la carta con cuidado, con una reverencia silenciosa. Luego la miró a ella, que jugaba con Pedro en la sala, riendo sin saber nada.
y entendió que esa mujer había venido para enseñarle a creer otra vez. Esa noche, Vicente volvió a mirar las cámaras por última vez. En la pantalla, Camila acostaba a Pedro con una dulzura infinita. Le contaba una historia inventada, llena de esperanza y amor. El niño, adormecido, se aferraba a su mano como si fuera su refugio. Vicente apagó la pantalla con un suspiro largo y cansado. Por primera vez, sintió que esas cámaras ya no tenían sentido. El silencio de la casa le pareció distinto, más cálido, más humano. Tomó el celular y marcó al técnico de seguridad. «Mañana quiero que retiren todo», dijo con voz firme pero tranquila. Del otro lado, el hombre guardó silencio, sorprendido por el cambio. Vicente no explicó nada más. No hacía falta. Había comprendido que vigilar a quien cuida es el peor acto de desconfianza. Al día siguiente, esperó a que Camila terminara su jornada. La llamó al despacho, pero esta vez su voz no sonaba autoritaria. Camila entró con paso lento, temiendo que algo malo pasara. Sin embargo, el ambiente era diferente. Había ternura en el aire. Vicente señaló el sillón frente a su escritorio con una sonrisa leve. «Siéntate, por favor. Quiero hablar contigo», dijo en tono sereno. Camila se sentó, inquieta, apretando sus manos sobre las rodillas. «¿Pasa algo con el trabajo, señor Vicente?», preguntó nerviosa. Él negó suavemente con la cabeza y abrió el cajón del escritorio. Sacó el medallón y la carta de su padre, colocándolos frente a ella. «Encontré esto, Camila, y también encontré algo más importante: gratitud». Ella lo miró confundida, sin saber si debía hablar o guardar silencio. Vicente inspiró profundo antes de continuar. «Tu madre y mi padre tenían razón. La bondad no se olvida. Yo quiero honrar lo que ellos empezaron», agregó con voz temblorosa. Sus ojos se humedecieron al ver la emoción en el rostro de Camila. Ella apretó el medallón entre sus manos, llorando sin poder detenerse. El silencio que siguió fue tan puro que parecía una oración. «Quiero que te quedes, pero no como empleada», dijo Vicente, con decisión. Camila levantó la vista, sorprendida, sin entender del todo. «Quiero que te quedes como parte de esta familia», continuó con ternura. «Pedro necesita de ti, y creo que yo también». Sus palabras se quebraron al final, cargadas de emoción. Camila cubrió su boca con las manos, entre lágrimas y alivio. Camila no podía creer lo que escuchaba. Sus manos temblaban. Su respiración se entrecortaba de emoción. Durante meses había temido ser despedida, juzgada, malinterpretada, y ahora esas mismas paredes que la vigilaban la estaban abrazando. «¿De verdad quiere que me quede?», preguntó con voz temblorosa. Vicente sonrió con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. «Sí, Camila, quiero que tengas un cuarto nuevo, un sueldo digno, descanso real. Quiero que tengas lo que mereces, porque esta casa ya es tu hogar también». Ella bajó la mirada, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «No sé qué decir, señor Vicente», murmuró sin encontrar las palabras. «Dime que aceptas», respondió él, intentando ocultar su propia emoción. Ella asintió despacio y sus lágrimas se convirtieron en una sonrisa tímida. El pequeño Pedro entró corriendo en ese instante, tambaleando sus pasitos. «¡Tía Mila!», gritó con su vocecita alegre, extendiendo los brazos. Camila lo alzó y lo abrazó fuerte, riendo entre lágrimas. Vicente observó la escena con los ojos brillosos y el corazón liviano. Por primera vez entendió lo que significaba la palabra familia. No era sangre ni herencia, era amor sincero en su forma más simple. Los días siguientes, la mansión Almeida dejó de parecer un museo. La música volvió a sonar en los pasillos y la risa del niño llenó los rincones. Camila cocinaba con alegría, Vicente trabajaba con calma. A veces, al caer la tarde, los tres salían al jardín a ver el atardecer. Pedro corría detrás de las palomas mientras ellos lo observaban reír. Era una escena sencilla, pero más valiosa que todo el dinero del mundo. En el despacho, sobre el estante principal, el medallón descansaba en un marco. Al lado, una fotografía de don Joaquín y Teresa, jóvenes y sonrientes. Vicente lo había mandado enmarcar como símbolo de unión y promesa cumplida. Cada mañana lo miraba y recordaba la lección más grande de su vida.
Las promesas verdaderas no mueren, solo esperan el momento de cumplirse, y en silencio daba gracias por aquella segunda oportunidad. Camila, por su parte, encontraba paz cada vez que veía al niño sonreír. Ya no era una empleada, era parte de una historia más grande que ella. Una historia escrita con gratitud, sacrificio y segundas oportunidades. A veces, al cerrar los ojos, creía escuchar la voz de su madre. «Cumpliste, hija». Y eso le bastaba para saber que todo había valido la pena. Había pagado una deuda del alma, con amor y esperanza. Pasaron las semanas y el cambio en Vicente era evidente. Su rostro, antes endurecido por la desconfianza, se había suavizado. Ya no hablaba con órdenes, sino con gratitud y serenidad. Cada mañana llevaba a Pedro al jardín, lo alzaba al cielo y reía sin miedo. Camila lo observaba desde la ventana, con una mezcla de ternura y orgullo. Había cumplido la promesa de su madre y, sin saberlo, había sanado un corazón roto. Vicente comenzó a trabajar menos y a vivir más. Aprendió a cocinar, a leer cuentos antes de dormir, a perder la noción del tiempo. El sonido de la risa del niño era su nuevo reloj. Ya no necesitaba guardaespaldas ni cámaras, solo confianza. La mansión, que antes era un templo del silencio, ahora respiraba vida. Hasta los empleados decían que el aire dentro se sentía distinto. Una tarde, mientras Camila doblaba la ropa de Pedro, Vicente se acercó. «Nunca te pregunté algo, Camila», dijo con voz suave. «¿Por qué aceptaste trabajar aquí, sabiendo que podía tratarte mal?» Ella sonrió sin dejar de doblar una pequeña camiseta azul. «Porque no vine por trabajo, vine por destino», respondió con calma. Sus palabras flotaron en el aire como un suspiro que lo conmovió profundamente. Esa noche, Vicente subió al ático por primera vez en años. Ahí guardaba los recuerdos de su esposa, fotos, ropas, perfumes. Encendió una pequeña lámpara y vio una carta que nunca había leído. El sobre tenía su nombre y una letra femenina que reconoció al instante. Era de Susana, escrita poco antes del parto. Sus manos temblaron al abrirla, como si el pasado regresara a hablarle. «Mi amor, si algo me pasa, no olvides sonreír por nuestro hijo. Y si alguien aparece para ayudarte a cuidar de él, no tengas miedo. Quizás sea un ángel disfrazado de mujer sencilla». Vicente no pudo contener el llanto al leer esas líneas. Cada palabra confirmaba que Camila estaba ahí por algo más grande que el azar. Era una promesa escrita desde el cielo antes de que todo sucediera. Guardó la carta junto al medallón y bajó las escaleras con el alma ligera. Camila estaba en la sala, contándole un cuento a Pedro, que ya luchaba por no dormirse. La escena era tan serena que Vicente se quedó mirándolos desde la puerta. El niño se aferraba a ella con esa confianza pura que solo tienen los inocentes. Camila levantó la vista y le sonrió sin decir palabra, y en esa sonrisa, Vicente entendió que finalmente estaba en casa. Los meses pasaron como un suspiro en la casa Almeida. El invierno se volvió primavera, y con él, la vida floreció en cada rincón. Pedro ya corría por el jardín, riendo con los brazos abiertos. Camila lo seguía, fingiendo no poder alcanzarlo, mientras Vicente los observaba. Esa escena sencilla era todo lo que alguna vez había deseado sin saberlo. Por fin, el hogar tenía risas, luz y amor, lo que el dinero jamás pudo comprar. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza, Vicente rompió el silencio. «¿Sabes algo, Camila?», dijo con una sonrisa nostálgica. «Creo que mi padre te trajo hasta aquí de alguna manera». Ella bajó la mirada, emocionada, girando el medallón entre sus dedos. «Y yo creo que su esposa también me guió hasta ustedes», respondió suave. Ambos se quedaron callados, mirando al cielo como si escucharan sus voces. La conexión entre ellos ya no era de patrón y empleada. Era algo más profundo, nacido del respeto, la lealtad y la pérdida compartida. Vicente no necesitaba hablar mucho. Camila entendía sus silencios, y Pedro, con su inocencia, había unido sus mundos sin esfuerzo. A veces, los tres se sentaban en el piso, rodeados de juguetes, riendo juntos. Era la familia que ninguno pidió, pero que el destino les regaló.
Una mañana, Vicente llevó el medallón a enmarcar. Pidió que lo colocaran en una caja de cristal con una inscripción: promesas que el amor mantuvo vivas. La pieza fue colocada en la sala principal, justo frente a la chimenea. Cada visitante que entraba preguntaba su historia y él la contaba con orgullo, no como empresario, sino como hombre agradecido con la vida. El cambio en Vicente fue tan evidente que hasta sus socios lo notaron. Ya no hablaba solo de ganancias, sino de personas, de oportunidades. Comenzó a donar a hospitales y hogares donde trabajaban madres solteras. Mi padre ayudó a una mujer y esa bondad regresó multiplicada, decía. Su historia se volvió ejemplo entre empleados, amigos y vecinos. El rumor de su transformación corrió por toda la ciudad como una lección de fe. Esa noche, mientras Pedro dormía, Vicente y Camila compartieron un silencio largo. El reloj marcaba la medianoche y el fuego del hogar titilaba suavemente. «Gracias, Camila», dijo él, mirando las llamas. «Gracias por enseñarme que todavía existe gente buena». Ella sonrió y respondió con humildad: «Yo solo cumplí una promesa». Pero ambos sabían que habían hecho mucho más. Habían sanado el pasado. El tiempo siguió su curso y la mansión Almeida se convirtió en un símbolo de segundas oportunidades. Allí donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban canciones y risas. Camila había encontrado una familia, Vicente, la paz que tanto buscó. Y el pequeño Pedro, sin saberlo, era el lazo que unía sus destinos. Cada gesto cotidiano se volvió sagrado. El desayuno, una caminata, una mirada. Eran tres almas que habían aprendido que amar también es sanar. En el centro de la sala, el medallón brillaba dentro de su marco de cristal. La inscripción grabada decía: promesas que el amor mantuvo vivas. Los invitados se detenían frente a él, intrigados por su historia. Vicente siempre respondía con una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. «Ese medallón cambió mi vida», decía con voz serena y agradecida, «porque me recordó que la confianza no se compra, se gana con el alma». Camila seguía cuidando de Pedro, pero ahora con un brillo distinto en los ojos. Ya no era solo la niñera, era la tía, la amiga, el corazón del hogar. Por las noches le contaba cuentos sobre gente buena y promesas cumplidas. Y cada vez que Pedro preguntaba quién era la mujer del medallón, ella respondía: «Fue alguien que creyó en la bondad, incluso cuando el mundo dudaba de ella». El niño sonreía y se dormía tranquilo, envuelto en esa fe sencilla y pura. Vicente, desde su despacho, miraba las estrellas por la ventana abierta. Recordaba a su esposa, a su padre, a todas las personas que marcaron su vida. Sus errores ya no lo atormentaban. Eran lecciones que lo habían hecho humano. Pensó en cómo la desconfianza lo había aislado y cómo la bondad lo había rescatado. Cerró los ojos y susurró: «Gracias por traerla a nosotros, donde debía estar». Y una brisa leve recorrió la habitación, como respuesta del cielo. Al amanecer, Camila preparó café mientras el niño jugaba en el suelo. Vicente bajó las escaleras, sonriendo, y se unió a ellos sin decir palabra. El aroma del pan tostado llenaba la casa con una calidez nueva. El sol se filtraba por las ventanas, dorando las paredes como un abrazo. Y entre risas suaves, comprendieron que la felicidad puede nacer del dolor, que a veces el destino se disfraza de coincidencia para cumplir promesas eternas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas la escuchen. Comenta desde qué ciudad nos ves y si tú también crees que aún existe gente buena en el mundo. A veces, una sola acción puede cambiar una vida entera. Y cuando el amor y la lealtad se encuentran, nada es casualidad. Recuerda, lo que das con el alma siempre regresa multiplicado. Gracias por ver y por seguir creyendo en la bondad.